Y ahora sí, para concluir con este segundo encuentro internacional de la carne y la brasa, hemos organizado una pequeña mesa redonda, la cual analizará y debatirá sobre diferentes parámetros. Pero para profundizar algo más, voy a llamar a Josema Azpeitia, colaborador y reconocido periodista gastronómico. Le vamos a invitar a que suba al escenario para que nos mencione las claves principales de esta mesa redonda. Ongi etorri. Bueno, Josema, una mesa en la cual estarán presentes Gregorio Tolosa, Bidea Bi, Juan Antonio Zaldúa Baserri Maitea, Jon Ayala del restaurante Laya y Ricardo Gadea del restaurante Ascua en Valencia. ¿De qué vais a hablar? ¿Qué nos vais a comentar? Bueno, yo voy a empezar. Quería decir que me ha gustado mucho la selección que han hecho, porque nos vamos a encontrar con gente que lleva décadas en el tema, con gente que es más joven y que no que están empezando, pero que por lo menos aportan savia nueva al tema, gente que trabaja la carne de una manera, de otra. Y, hombre, la ponencia tiene que ser sobre los retos de un buen asado, ¿no? Tenemos que hablar sobre las partes de ese asado, sobre en qué inciden temas como la maduración, como la sal, como la llama. A mí me gustaría tocar algún tema de los que se ha hablado a lo largo de esta mañana, como es el tema del carbón, porque ha habido alguna matización interesante que se ha hecho en alguna de las ponencias. Y bueno, y también me gustaría que la gente supiera quiénes son los que están aquí, o sea que también les voy a pedir un poquito que cada uno defina un poquito de dónde viene y en qué consiste su restaurante, que también creo que es interesante que sepamos cuando uno habla de quién se trata y de dónde viene. Genial. Seguro que yo creo que nos ha abierto el apetito para afrontar esta última mesa redonda. Sin mencionar, mientras que se acercan nuestros compañeros, mañana tendremos una comida en Baserri Maitea, en la cual podremos degustar diferentes carnes a la brasa de ponentes e invitados hoy aquí presentes, y a la noche tendremos una cena con 5 cocineros representantes de la gastronomía vasca en Ica Txakolindegia. Ya están aquí Juan Zaldúa Baserri Maitea, Ricardo Gadea Ascua, Gregorio Tolosa Bidea Bi y Jon Ayala Laya. Eskerrik asko. Bueno, perfecto, ahí mismo. Bueno, pues como he comentado, no sé si habéis oído mientras estaban poniendo los micros, que me gusta mucho la selección que tenemos aquí, porque tenemos gente que tenéis ya unas tablas con el tema de la parrilla terribles, gente que viene con savia nueva. Y bueno, lo primero que me gustaría es que en un medio minutillo cada uno digáis de dónde venís y un poquito la filosofía de cada restaurante, más que nada para que de vuestra propia boca el auditorio sepa con quién estamos hablando. Y si empiezas, Juana, por ejemplo, vamos en orden. Soy Juan Antonio Zaldúa, vengo de Busturia, de Urdaibai. Tenemos un restaurante en el Baserri Maitea, tenemos algún otro en Gordesola y otro en Plencia, pero bueno, voy a centrarme en el Baserri Maitea. Comentaros que nosotros, aquí se ha hablado mucho de bienestar animal, de muchas historias, pero nos centramos casi siempre, y creo que cualquiera de nosotros va a pensar un poco en esta línea, en el sentido que los que tenemos que trabajar y los que tenemos que vivir cada día con nuestros invitados, o en este caso con nuestros clientes, somos nosotros, y nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, creo que elegir lo mejor para ellos, y nosotros creo que estamos no en esa generalidad, sino en una particularidad que es muy nuestra. Efectivamente. Ricardo. Bueno, me presento, mi nombre es Ricardo Gadea, tengo un pequeño restaurante en Valencia llamado Ascua desde hace 25 años. Estaba pensando antes cómo empecé yo en esto, y empecé porque yo era ejecutivo de una multinacional, y hasta que me di cuenta, ¿no?, que lo que más me gustaba en el mundo era comer. Y empecé verdaderamente, que parezca mentira, en Tolosa. O sea, yo iba muchísimo en los años 80 al restaurante en Cava Baja 18 que tenía Julián de Tolosa en Madrid, y dije, hostia, ¿por qué no monto yo en Valencia una cosa parecida a esto? Efectivamente, me fui de la empresa cuando se planteó un cambio, un traslado a irme a vivir a Madrid, y monté ese pequeño restaurante bajo esas mismas premisas. Entendí, también llegué a la conclusión de que no voy a comprar marisco y pescado, porque si no viene gente y se me hace malo, hostia, lo tengo que tirar. Entonces, ¿qué hago? Carne, que si cuanto más días esté en cámara estará mejor.
pimiento del piquillo, empecé un poco, alubia. A mí me parece antes que Xavi Gorrotxategi le faltaba una cosa en el menú, por lo menos una cosa que yo sí que recuerdo, que eran las alubias rojas de Tolosa. Claro, eran ibéricos, espárragos, alubias rojas de Tolosa, luego carne y esto. También poner un poquito de merluza frita, etcétera. O sea que efectivamente lo mío empezó con Tolosa. Sí, sí. Bueno, Ricardo, se me ha adelantado un poquito porque la intención era luego preguntaros por qué habéis ido por el lado de la parrilla, pero no, me parece además fenomenal que ya hablaremos de otra cosa. Porque ya nos dará tiempo. Más bien quería que describierais un poquito el restaurante del que venís, Gregorio, Videa 2. Yo tengo un asador con otro socio, tengo un asador al lado de Pamplona, en Cizur Menor, se llama el asador Videa 2, llevamos 8 años y medio y nos dedicamos un poco a la carne y el pescado, y carne, sobre todo carne gallega. El distribuidor está aquí, es José Portas y Discarlus, y con eso que hacemos nosotros, y todo al carbón, en esto, en brasa de carbón, y es eso nuestro asador. Es un asador pequeñito de unos 50, 60 que pueden caber, y es eso nuestro. Bueno, Gregorio es modesto, habla de que es un asador pequeñito y tal, pero bueno, yo creo que en Navarra más o menos hay un sentimiento unánime de que tanto antes cuando estaba en el Epeleta como hoy en día, pues eres el mejor parrillero de Navarra. Tú no lo vas a decir, ya lo sé, pero bueno. Y Jon Ayala, del Laia de Hondarribia, que yo creo que es uno de los restaurantes que, bueno, pues que más está yendo hacia arriba en concepto, vamos, es una carrera hacia la excelencia, pero bueno, dímelo, Bobo, por tus propias palabras. Bueno, buenas a todos. Lo primero, no sé si es demasiado decir eso, ¿no? Laia está en Hondarribia, llevamos ya 13 años, precisamente los cumplimos este domingo pasado, 13 años dando la brasa. Y lo de la excelencia, pues al final es una actitud y una postura política, digamos, ¿no? Pues al final empezamos a comer, los comienzos son de una manera, hay una evolución, en esa evolución al final vas buscando la excelencia, como hemos dicho antes también, en diferentes productos, no solo en la carne, sino en las verduras, en el pescado, en el marisco. Y bueno, es un poco lo que tratamos de hacer, ¿no? Muy bien. Como os he dicho, la siguiente, antes de empezar a entrar en el tema de los retos del asado, os quería preguntar el porqué del haber elegido en su inicio el tema de la brasa, el tema de la parrilla como eje conductor. Y Ricardo, aunque te he comentado, voy a empezar contigo porque tampoco quiero que sea un bloque siempre primero, segundo, tercero. Nos has comentado que lo tuyo obedeció más bien a motivos prácticos, el tema de la cámara. Pero bueno, han pasado 25 años, hoy en día los métodos de conservación son mucho mejores, tienes una clientela que va a querer carne y pescado. ¿Te sigues limitando al tema carne o ya hoy en día el pescado tiene una mayor importancia en tu carta si la tiene, o has decidido que la carne sea el principal eje de tu restaurante? La carne es el alma mater de mi restaurante. Mi proveedor es Luismi Garayar desde hace más de 20 años. Al final también deberíamos de hablar un poco también del tema de los proveedores. Yo digo siempre que Luismi tiene carne desde 10 euros el kilo hasta de 35. ¿Qué carne compramos? ¿Qué carne queremos comprar? Eso es un poco también el tema del género. Respecto a la pregunta que me hacías, lógicamente hay una evolución. De cuando empecé, que yo no tenía ni puta idea de restauración, yo venía de otro mundo totalmente distinto, solo sí que había estado en asadores, en buenos restaurantes, me gastaba todo el dinero en comer y cenar por ahí. Lógicamente hay una evolución, si no, no permanecemos 25 años, no solo respecto a la carne. O sea, yo hoy en día en la parrilla hago gamba roja de Denia, lógicamente la cococha que me trae de aquí Paco y Alberto Ferreres, o sea, hago aspardeñas, o sea, hago muchísimos pescados también, ¿no? Muchísimos productos. O sea, pero te has enamorado de la carne y ha sido lo que... Sí, al final sí. La verdad, al final, al principio y al final. O sea, mi alma mater es la chuleta de vaca. Juanan, tú venías de un sector tan alejado de los excesos cárnicos y de vicio como es el fútbol. Y el centrarte en el tema de la parrilla, ¿obedeció a una tradición, a un gusto propio? Fue un tema un poco casual, ¿no? Coincidió, mi padre era cocinero, tenía una abuela con mucha tradición en la cocina, tuve una lesión de rodilla y de alguna manera en ese periplo pues monté el asador un poco pensando no en mí, sino un poco en este apartado, pero que luego me condujo un poco a lo que hoy es, ¿no? Llevamos ya 40 años de historia, que ya es un decir. Empezamos el año 78, 41 ahora en mayo, y la trayectoria pues ha sido por distintos espacios donde hemos asado prácticamente todo, las carnes por supuesto.
Gregorio, tú empezaste en la parrilla, me comentaste en su día, de una forma casi accidental. Sí, te destinaron a la parrilla, pero cuando has ido a tu propio negocio, ni te lo has pensado, has ido a la parrilla. Ni mucho menos. Nosotros, cuando yo empecé en Epeleta como camarero, Eso es. a pasar un verano, y en el 92, y estuve con ellos casi 19 años. Es como si fuera mi segunda familia, ¿no? Y aprendí todo, y luego ya me di el paso para abrir mi propio negocio, y nuestra base es también la chuleta. El cliente que va a nuestra casa, pues la mayoría va por la chuleta, en general va por la chuleta. La chuleta de vaca gallega, lo que dice él, tenemos que buscar el parámetro del precio que el cliente nos demanda, que la calidad-precio hay, y en eso nos hacemos. Vosotros, John, el tema de la parrilla lo teníais clarísimo. Recuerdo que cuando abristeis el Haya, la parrilla era más o menos un complemento a la mayoría de restaurantes, y en el vuestro teníais un parrillón que recuerdo que me comentaste en su día que de Hondarribia hasta Guetaria no había uno de semejante tamaño. Vuestra apuesta fue muy clara, ¿no? Parrilla, sí o sí. Sí, nosotros desde el principio teníamos clarísimo que queríamos enfocarlo como un asador, que fuese una buena parrilla, y nos centramos en ello, ¿no? Antes ya comentaba que metemos verduras, metemos marisco, pesca, pero el protagonista principal es la carne, ¿no? La carne que trabajamos junto a Cárnica Iruki, que llevamos ya desde el principio colaborando con ellos, y ellos con nosotros, y al fin y al cabo es el fuerte de la casa, ¿no? Y luego lo que hemos hecho es bastante investigación en el sentido en las carnes, pues bueno, ha habido mucha evolución, digamos, ¿no? Desde el año 2015 que ganamos el concurso nacional de parrilla en el Cursal, pues de alguna vez fue como un espaldarazo también a empezar a investigar un poco sobre los diferentes músculos de la carne, partes. Bueno, hemos introducimos el tibón en su día, el tomahawk, es decir, o sea, hay mucha evolución en ese sentido, ¿no? Bastante I+D también, ¿no? Muy bien, el enunciado de esta ponencia son los retos de un buen asado: maduración, sal, combustión. Vamos a empezar por la maduración y vamos a volver a invertir los términos, porque, por ejemplo, tú eres referencia en Guipúzcoa de la maduración extrema de las carnes, que es una de las opciones que ofrecéis, así como ofrecéis carnes de maduración, digamos, convencional. ¿Estamos ante una moda? ¿Estamos ante una evolución? ¿Es un fenómeno que ha venido para quedarse, para irse? ¿Qué opinas tú respecto al tema de la maduración y qué importancia le das a la maduración de la carne a la hora de que esto influya en el asado? Maduración extrema, no sé, depende de qué es extremo. ¿Cuántos días de maduración son extremos, no? Bueno, se habla de dry age. Sí, la dry age efectivamente es una maduración en seco, ¿no? La lógica de madurar la carne es romper la fibra intramuscular. Siempre se ha madurado la carne, en cierta manera, para romper esa fibra intramuscular y para que esté más blanda a la hora de la mordida, ¿no? ¿Cuántos días es lo conveniente? Bueno, pues cada uno considerará, ¿no? Más o menos están los parámetros normales ahora están marcando entre 20 días, 30 días, 15 algunos, 40. Estamos yendo a nosotros también unas que ofrecemos con nuestros días de maduración y ofrecemos otras también con 80, 90, 100 días de maduración, ¿no? Extremo, que sería 100 días o sería ya 300, como están haciendo algunos incluso, ¿no? Bueno, yo me atreví a tener una pieza en concreto nada más para hacer una prueba, y el otro día nuestros colaboradores de Carnes Iruki tuvieron la oportunidad de probar con 250 días, y si está en buenas condiciones, la verdad es que se puede comer, y está bueno para comer. No es mejor ni peor una carne muy madurada, simplemente es diferente, ¿no? Porque la carne, cuando la maduras mucho tiempo también, al perder humedad, la proteína misma de la carne coge otros matices, ¿no? A no todo el mundo le gusta, ¿no? Pero podemos hablar del mismo caso con un queso también, ¿no? Puedes tener un queso que puedes tener 3 meses en cámara, que está muy fresco todavía, pues llevar ese queso año y medio, por ejemplo, y es la misma pieza y está cambiando los matices y los sabores, ¿no? ¿Cuál te gusta más? Pues bueno, cada uno que elija el que quiera, ¿no? Gregorio, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que cada animal necesita su maduración. Hay animales igual que son jóvenes o que tienen mucha infiltración, que yo creo que igual necesitan menos maduración. Yo en general yo antes no tenía la cámara con control de humedad. Yo tengo una cámara a 1 grado con 67% de humedad, y antes no tenía, y la carne no se me maduraba tan bien. Tenía que sacarlo pues con 25, 30, pero ahora con el control de humedad, que llevo ya 9 años con eso, pues me adapto mucho mejor. Me aguanta 50, 60 días sin ningún problema. Y los resultados son buenos. Esa Son carne, resultados muy sabes buenos. que funciona bien, que responde Para mí bien son al mejores fuego. que esto, pero como dice John también, no es si es mejor o peor, son
diferentes, diferentes sabores, diferentes esto. Ricardo, todo este asunto... Yo creo que quizás es más simple, sencillamente es otro producto. Y Sí, ya está. estoy... O sea, y no... Es igual cuando actúa el hongo en el queso, es otro producto. Bien, También hablamos de otro sabemos. producto, pero aquí estamos hablando de cuál sería para vosotros la maduración perfecta. Lo que tú consideras una chuleta que ofrecerías a tus amigos, a tu familia, la que te regalarías a ti mismo, ¿de Yo qué maduración siempre- estaríamos hablando? A mí me parece muy curioso que, bueno, yo he tenido dos proveedores de carne, dos proveedores que creo que conocemos todos, uno es Luismi y el otro Imanol Jaca, y ellos siempre me han dicho a mí una cosa, yo no sé, yo lo dejo caer aquí, que la carne cuando verdaderamente buena está es a los 15 días. O sea, pero eso me lo han dicho siempre y lo siguen diciendo. Eso es verdad. Yo te diría que para mí no. Para mí una maduración de 30, 35, 40 días máximo es perfecto. Pero ellos me han dicho, y no sé, es que es más, me dicen más cosas. Me dicen que la carne en la sartén. Ajá. O sea, Para que se selle bien. te doy mi palabra, ¿eh? Y uno que ha estado antes aquí hablando es el que me lo dice, ¿no? Es de Miquel. Es así. Juanan, Bien, yo creo que el abanico es amplio, pero no es imperecedero, ¿no? El término 15 días creo que es perfecto. 15, 20, 30, 40, yo no continuaría a partir de ahí, porque creo que el logro es ninguno, excepto la merma, la deshidratación de lo que es el esto. Ya tiene ya un proceso de deshidratación suficiente en este periodo. Aumentar esos tiempos creo que no conllevan absolutamente a nada. En cuanto a la terneza, sigo diciendo que puede ser una carne infinitamente más tierna con 10 días que con 60. O sea, cada animal es una historia, hay fibras, miofibras, y eso determina la terneza. Eso es algo que se puede leer, no es algo que a mí me sorprenda, sino lo puedo ver, es algo que lo podemos ver todos. Todos han visto al carnicero cuando antes le metía el dedo así y decía qué tierno está. Bueno, pues esto era su medidor, por decirlo de alguna manera. Metía el dedo hasta adentro, metía hasta aquí y decía estaba súper tierno. Bueno, o sea, hay otras maneras de verlo. Y creo que esa carne, cuando está tierna, se puede comer perfectamente a partir de los 10 días sin hacerle ningún esto. Es más, yo creo que los matices naturales del producto, cuanto menos tiempo tengan, más vigentes y más importantes son, ¿no? Y lo que sí está claro es un poco la elección del animal, que es donde verdaderamente está la gran historia además del punto de asado, que es el que nos va a llevar a ese plato absolutamente definitivo, ¿no? eso es. Bueno, creo que estamos más o menos de acuerdo en que en realidad estamos hablando de dos productos. Creo que ahí has dado en la clave y que es algo que lo tenemos prácticamente asumido. Una cosa son las maduraciones, digamos, convencionales, y las otras ya estamos hablando no solo de otra textura de carne, sino de otro precio, de otro bolsillo y de otros gustos. El tema de la sal. Hemos visto imágenes del asador Casa Julián llenando de sal las chuletas. Hay gente que opina que hay que ponerla al principio, que hay que ponerla al final. Incluso la sal podría tener importancia también como producto gourmet. Quiero decir, el utilizar una sal del país para que la carne de proximidad también sea todavía más próxima. Empezamos, por ejemplo, contigo, Gregorio, por empezar. Pues la sal, pues no sé, para mí no creo que tiene tanta importancia como hay gente que le puede dar. Para mí, es una opinión muy personal. A mí la sal, si es una carne buena, hasta con poca sal es buena, ¿eh? Y luego que cada carne coge su medida de sal, también no sé hasta qué cierto punto es. No sé, a mí me parece que la sal no le doy tanta importancia a la sal yo. ¿Lo ves así, Ricardo? No, al final es que solo hay una verdad, fundamental, el mejor género. Eso es lo básico, lo principal, comprar el mejor género. Luego, la sal, etcétera. Pues al final yo creo que más o menos casi todos hacemos lo mismo. Sí. Llenamos de sal marina arriba, damos la vuelta, coge la carne, la sal que necesita, la otra cae y punto, y pelota. Con todo el gourmetismo que hay hoy en día alrededor de la sal, pero en el tema de parrilla no le dais... Yo pienso que no. Bueno, nosotros utilizamos una sal marina, ¿no? Una sal yodada que esté bastante húmeda. Importancia, tiene su importancia. Pero efectivamente, si la carne es mala, por mucha sal que le pongas, por mucha sal de Gerando o de Maldon que le pongas, o cualquier otra sal que sea muy buena también, no lo mejor. No afecta. ¿Estás de acuerdo con con el producto final? Hombre, la sal tiene su importancia porque los que estamos habituados a los puntos de sal sí que vemos el diferencial ¿no?
como decían, la sal se puede administrar de distintas maneras y en distintos momentos, no es ni tan importante hacerlo en un momento que en otro, ¿no? Pero dependerá también siempre del corte y del grueso de la chuleta, no es lo mismo una chuleta de 1 centímetro a una de 5, o sea, vamos a barajar las distintas opciones de corte porque ahí es donde verdaderamente vamos a tener que utilizar las sales probablemente en 2 tiempos, con una primera quizás no sea suficiente, y más cuando estamos hablando de no a lo mejor de asados así muy profundos, sino más livianos, con lo cual la parte interna la sal no llega a penetrar hasta adentro y pudieran quedar ahí zonas un poco insípidas, ¿no? Entonces creo que el juego es en el antes y en el después es muy importante y siempre jugando un poco con los cortes de las carnes, etcétera, etcétera. Bien, y finalmente el tema de la combustión. Aquí se ha hablado del tema del carbón local, del carbón de Marabú, de la posibilidad de hacer el propio carbón. Lógicamente, una opción muy cara, la que ha planteado Joseba, pero a la que le ha dado mucha importancia. Tema carbón, Ricardo. Yo utilizo carbón de encina, pero además es que, claro, es que tenemos que valorar que no es lo mismo estar en una ciudad grande. Al final es un problema muchas veces también de logística. O sea, si estoy en un pueblo, estoy en un caserío, tengo un caserío para montar mi parrilla, etcétera, pues imagino que puedo guardar allí, tengo espacio para eso. En una gran... Pues no estoy tratando de defender eso, digo qué tipo de carbón utilizáis y si opináis que esa opinión puede ser válida, no el que la pongáis o no ponerla en práctica. Quiero decir que soy consciente de que no puede todo el mundo montar una chondorra. Quizás lo que quería decir es que a mí me gustaría tratar con diversas maderas, con diversas leñas, pero no puedo. Entonces tengo carbón de encina, que es lo que utilizo, y la verdad es que estoy contento con él. Nosotros también con carbón de encina de Badajoz, nos trae el proveedor de Badajoz, y es que también de carbón a carbón también hay diferentes, hay unos que se cogen antes y aguantan más tiempo, otros al revés, pero yo estoy acostumbrado al carbón, me gustaría madera también, pero estoy acostumbrado al carbón y me quedo con el carbón. Juana, vosotros que lleváis tanto tiempo, siempre habéis usado el mismo carbón. Nosotros hemos utilizado de todo, fundamentalmente carbón. ¿Y por qué? Una vez de la combustión, que es lo que necesitamos, que el carbón no sea carbón, sino hay una combustión, que hay una brasa absolutamente hecha, lo mismo que en la madera. Lo que sí es cierto es que una madera que todavía se está quemando, esa sí que nos aporta humos propios de la propia madera y nos puede de algún modo aromatizar en la medida o en alguna medida lo que estamos en este caso asando, ¿no? Pero si estamos hablando de una combustión ya total, la aromatización va a venir más de la grasa que cae a la brasa, que a su vez le aporta a la chuleta que estamos asando. Pero esto lo podríamos hacer con mil y una cosas, ¿no? Porque hay desde hierbas, se han hecho desde distintos productos de madera, desde tinajas viejas, etcétera, etcétera, donde las aportaciones pudieran ser diferentes, pero claro, estamos hablando, y antes hablaba, no recuerdo el nombre del chico uruguayo, que hablaba un poco de los peligros de lo que es no el carbón, sino la llama y el producto que se está combustiendo, ¿no? ¿Vosotros, John, al respecto? Nosotros usamos carbón también, carbón vegetal de encina y bueno, estamos abiertos a probar otro tipo de combustiones también, pero bueno, principalmente es esa. Por una cuestión práctica además también, no por otro motivo así. Y hay un tema que me gustaría comentar con vosotros, estando aquí 4 asadores, para mí, vamos, de gran prestigio y además merecido prestigio. Hasta la fecha parecía que las guías gastronómicas, principalmente la que todos sabemos, la guía Michelin, consideraba a los asadores como un restaurante de segunda fila. De hecho, parece que había una tendencia que los restaurantes que recibían las máximas distinciones, las estrellas, eran los restaurantes que se iban por la cocina moderna, la alta cocina, la cocina de autor, etcétera. Pero en estos años está cambiando un poquito el tema. Tenemos con que el asador Echevarri ha recibido una estrella, el Zárate de Bilbao también tiene una estrella, el Elcano le han dado una estrella. Estáis en el punto de mira de la Michelin, no sé si sois conscientes y no sé qué pensáis al respecto. Quien quiera que me diga su opinión, pero parecía que erais como a nivel de guías. A todos nos han encantado los asadores, pero la prensa y las guías os tenían como en una segunda fila. Y ahora resulta que parece que se han dado cuenta de que bueno, que esos lugares a tener en cuenta.
os enorgullece, os da igual, pensáis que puede ser una oportunidad de mercado, bueno, pues de avanzar en ese sentido. ¿Qué os parece? Yo es que te diría que hoy en día, por ejemplo, los 4 que estamos aquí, ¿somos asadores o somos restaurantes de un gran género? Porque al final la evolución nos va llevando, por lo menos a mí, y creo que a los que estamos aquí también, sí, al principio es carne, pero luego vamos intentando, igual que vamos buscando la mejor carne, también vamos intentando buscar el mejor producto en otras cosas, sea pescado, sea verdura, sea marisco, sea lo que sea. Entonces, ¿qué somos? Yo recuerdo Capel nos hizo una definición que a mí me encantó. Me dice, en 2 líneas captó cómo era. Me dice, bajo la apariencia de un asador contemporáneo se esconde un restaurante de producto. Es que es verdad. Entonces, yo también, lo de restaurante de producto tampoco me gusta, también creo que es una gran mentira. ¿Por qué? Porque muchas veces los críticos gastronómicos dicen, esto es una taberna de producto. Y yo digo, ¿de producto? ¿De qué puto producto? ¿Del Mercadona? ¿De producto de los de que compran las verduras en los chinos? Claro, es así. Bueno, se supone que al decir producto decimos buen producto. Pero es que no es así. Decimos tabernas de producto, que es lo que compras un jamón infecto y ya está. O sea, es así. Yo digo, a mí me gusta más decir que somos de cocción instantánea. Claro, es que es verdad. Somos un restaurante de cocción instantánea. Paténtalo, claro, por si acaso. No tenemos mise en place antes. A ver, es así. Paténtalo por si acaso, porque aquí las ideas vuelan. ¿Qué opinas tú? Bueno, lo que estoy viendo es que últimamente lo que está viendo es una vuelta un poco digamos, a los ancestros de la cocina. Digamos, el producto que hablábamos antes, pues al producto de calidad, pero bueno, poniendo en valor, por ejemplo, o sea, simplemente en un plato puedes poner unos guisantes y un jugo de las mismas vainas de los guisantes. Estamos poniendo una cigala y un jugo de la misma cabeza de la cigala. Veo que hay mucha evolución en ese sentido y una vuelta atrás, ¿no? Y vuelta a ese producto de origen también, ¿no? Y la técnica que tiene, desde luego, es una técnica igual que otras, como puede ser lo mismo que en la alta cocina. Trabajo mucho con la Runner, por ejemplo, y en unas temperaturas controladas. Y bueno, aquí en este caso lo que es una técnica también a la brasa, pues como le ha dicho también, cocina instantánea, de coger el producto y además lo que te guías por el instinto a la hora de hacerlo también, ¿no? Muchas veces, ¿no? No puedes programarlo 2 minutos a 65 grados y que siempre el resultado sea el mismo. En este caso, vale mucho el instinto del que está en la parrilla en ese momento delante, ¿no? A vosotros, Gregorio, se os une a todo esto que estoy comentando, el que además estáis en Navarra, y en Navarra es increíble los últimos años cómo están subiendo, pero como un torpedo, la valoración de las verduras. Siempre han estado ahí. No hace tanto tiempo que se empieza a jugar con ellas en la parrilla de una manera juguetona, jugando con las texturas, etcétera, pero en los últimos años eso ha ido como un cohete, principalmente en vuestra provincia. ¿Eso también os afecta como restaurante? Sí, notamos, la gente te pide cada vez más verdura a la brasa. Yo ahora, por ejemplo, ahora que estamos en temporada de guisante de lágrima, yo hago guisante de lágrima a la brasa y a la gente le encanta. Al fin y al cabo es producto, técnica y luego emplatar en esto. Y la técnica esa de cada parrillero, que igual ahora se ha empezado un poco a valorar, ¿no? Por eso yo creo que las guías que están valorando la técnica esa de cada uno tiene su parrillero, tiene su técnica, ¿no? De sal, de todo, y de temperatura cuando está la combustión del carbón, las alturas de parrilla a fuego, y eso yo creo que ahora las guías están valorando eso, y sobre todo eso, pues la técnica de la brasa, que es muy difícil. Ahora hoy en día pocos parrilleros se encuentran. Sí. Juana, vosotros estáis en Vizcaya y tenéis un referente que es Etxebarri, indudablemente. ¿Lo veis como un ovni, como algo extraterrestre, como algo a lo que se podría aspirar o en cierta medida que sirva como inspiración, o sencillamente seguir vuestro camino? Bueno, nosotros desde luego seguimos nuestro camino porque llevamos mucho tiempo en él. Hemos visto nacer el Etxebarri, somos amigos. Yo estoy encantado de que estén donde están, pero también te tengo que decir que estoy encantado de cómo estamos y dónde estamos. Pues yo creo que no hay nada que decir. Si alguien tuviera alguna pregunta que hacerles, porque son personas que están a pie de parrilla, que lo haga ahora o que calle para sí. ¿Hay alguna mano por ahí levantada, me ha parecido? No. Nada, vaya auditorio tenemos, más poco participativo. Yo creo que, en fin, un fuerte aplauso.